Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, excelente, ¿no? Muy buenos días, estimado auditorio. Les doy la más cordial bienvenida a esta actividad del primer coloquio internacional online, El mundo después de la pandemia, retos e implicaciones. Este evento tiene el objetivo de generar un espacio de divulgación del conocimiento donde los profesionistas de diversas áreas compartan, discutan y analicen el impacto de la vida en lo legal, administrativo y psicológico después de la pandemia. Por tal motivo, me es grato presentar al doctor Raúl Fernández, ¿no?, quien nos presentará su ponencia Entre el miedo y la esperanza. ¿Sí? Me voy a permitir dar una reseña del doctor Fernández. Él es psicólogo egresado de la UNAM. Tiene una especialidad en psicología forense. Está diplomado en victimología y criminología por parte del Colegio Mexicano de Psicología Criminal y Forense. Es maestro en investigación criminal y ciencias forenses por parte del Centro de Investigación de Ciencias Jurídicas. Doctorado en teoría crítica por parte del Centro de Investigación de Ciencias Jurídicas. Tiene un postdoctorado en estudios sociales y culturales del Centro de Investigación de Ciencias Jurídicas y ha participado en diversos congresos, cursos y talleres, así como en la elaboración de manuales con el fin de prevenir el lavado de dinero y los fraudes fiscales en empresas bancarias. Fundador de la Asociación Civil Reparador de Sueños, donde brinda atención psicológica a personas de escasos recursos y víctimas de violencia familiar. También es un perito particular en casos de violencia de género y casos de guarda y custodia, y participa con las delegaciones Xochimilco y Milpalta de la Ciudad de México, desarrollando programas artísticos y culturales para niños y adolescentes con el fin de fortalecer el adecuado desarrollo de la personalidad. Entonces, con base en esta experiencia, nos es muy grato dar la bienvenida al doctor José Raúl Fernández y le reiteramos nuestro agradecimiento por participar en este evento. Bienvenido, doctor. El espacio es todo suyo. Muchísimas gracias por la presentación. Me encanta cuando llevan a cabo este tipo de actividades porque realmente me siento muy importante, cuando me parece que pues solamente soy un eslabón más en toda esta metodología que llevamos a cabo el día de hoy. Pero bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los que se conectaron en esta ocasión y bueno, a los que nos verán posteriormente en una cuestión de videograbación, lo cual es una ventaja y una maravilla que nos ofrece en este caso la tecnología el día de hoy. Bueno, en esta ocasión me voy a permitir compartir con ustedes un tema que al menos a mí en lo particular se me hace muy interesante, se me hace apasionante y que va enfocado sobre todo con los aspectos que nos están tocando vivir el día de hoy y vamos a tratar de ponerle el mayor nivel de actualidad posible. El día de hoy, viernes 11 de marzo del 2022, pues parecería que la pandemia ya va de salida y parecería que la pandemia ya está a punto de terminarse. Y digo parecería porque la realidad es que sí, vamos a dejar de tener una pandemia para convertirse en esto que, bueno, coloquialmente se conoce como una endemia. Vamos a tener que aprender a convivir y aprender a coexistir con estas cuestiones de salud, con estas cuestiones de enfermedad, con toda esta metodología que nos ha tocado vivir y que de alguna forma a todo el mundo nos tomó, pues, por sorpresa. Si a mí me lo preguntan hace 10, 15 años, oye, ¿están preparados para vivir y sobrevivir a una pandemia? La respuesta obviamente era no. No, y ni cercanos, no tenemos ni los medios sociales, culturales, económicos, políticos y demás cosas para afrontar este tipo de situaciones o afrontar este tipo de cuestiones. Sin embargo, me parece que, bueno, un punto importante que nosotros como seres humanos debemos de tomar en cuenta y debemos de llevar a cabo está sobre todo con el tema de, bueno, ¿qué ya pasó? ¿Qué vamos a hacer con lo que ya pasó? No podemos evitar la realidad, no podemos quitarla de nuestra cabeza, no podemos borrar simplemente lo que no nos gusta o lo que aparece que no pensamos que es lo adecuado, sino que tenemos que entender esta realidad que está viviendo, aprender a modificarla y sobre todo darnos cuenta de la fragilidad que nosotros, precisamente como especie, como seres humanos, como personas, tenemos precisamente el día de hoy. Y bueno, para empezar con esta plática y para empezar con esta información,
Siempre se me hace lo más prudente empezar de las cuestiones más generales a los temas más específicos. Y entonces resulta que aquí, dentro de la Organización Mundial de la Salud, hace aproximadamente 1 año y medio, apareció un personaje que es un filósofo de origen coreano, radicado y formado en Alemania, que se llama Byung-Chul Han, y que tiene varios textos que algunos son muy interesantes en términos generales. Y él nos menciona algo muy importante en este sentido, ¿no? Y dice que, bueno, le echamos mucho la culpa a la pandemia. Sí, es que por la pandemia perdí mi trabajo, por la pandemia falleció un familiar, falleció una persona querida, pasó X, pasó Y motivo. Y sí, sin embargo, la pandemia realmente no fue la culpable de todas las situaciones y de todos los contextos que nos están pasando a nosotros. La pandemia solamente llegó para agilizar y para detonar todas estas cosas que estábamos viviendo. Hoy en día decimos, vamos a vivir la nueva normalidad. Yo creo que el problema fue eso, la normalidad. Y la normalidad fue lo que nos llevó precisamente a estar como estamos el día de hoy, ¿no? Entonces, volver a pensar que tenemos que ser igual que antes, se me hace una total falacia. Porque al final de cuentas, el cómo estábamos antes fue lo que de alguna forma detonó y provocó el cómo estamos ahorita. Un modelo económico que de alguna forma tiende a disgregar a las personas cuando no son capaces de competir o cuando no son capaces de establecer un lazo y un vínculo económico con este modelo. Va. Eh, un sistema político en términos generales en todos los países del mundo, que no se malentienda mi comentario, pero un sistema político en todos los países del mundo que se ha demostrado que cada vez está siendo más obsoleto. Incluso una impartición de justicia que parecería que en lugar de ir avanzando o ir ayudando, en este caso a la población, para que aprendamos a coexistir, a convivir y a estar bien, parecería que está provocando todo lo contrario. Incluso, imagínense todo este rollo, ha permeado precisamente en aspectos significativos en las relaciones humanas. Y esto lo podemos ver simplemente volteando a ver lo que ha pasado esta semana, empezando en este caso el sábado, con lo que pasó en un estadio de fútbol aquí en México, lo que pasó en Puebla hace 24 horas aproximadamente, donde un alumno le dio un martillazo a su maestro, todos los elementos de violencia, todos los elementos que estamos viviendo precisamente el día de hoy. Es decir, prepárense porque terminando la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, es decir, COVID-19, vamos a empezar con una pandemia en materia de salud mental. Esa es una realidad, eso es un hecho. Y para esta pandemia en salud mental no existe una vacuna. Para esta pandemia en salud mental no existe una inyección o no existe algo que digamos, ay, me pongo la vacuna y se me quitó. Esto va a ser algo que nos va a terminar afectando y que nos afecta de acuerdo a ciertos estadísticos, aproximadamente los próximos 10, 15 años en particular, ¿no? Entonces, es materia precisamente de todos nosotros, los involucrados en el trabajo humano, y podemos empezar desde sociología, medicina, odontología, psicología, antropología, filosofía, cualquier ciencia, y me parece que eso precisamente es la deuda que tenemos como egresados, como universitarios, para hacer un cambio en este caso. Pero bueno, para dar inicio a este punto, tenemos que entender primero cómo vamos a definir y qué se va a entender por salud mental. Hay un montón de definiciones y hay un montón de situaciones, sobre todo cuando hablamos de este binomio salud-enfermedad, ¿no? La salud mental muchas veces se pensó como en, pues si no estás mal, entonces estás bien. Y la verdad es una definición bastante escueta, ¿no? Suena como a lo que comentaba Binet en algún momento cuando realizó las pruebas psicológicas, donde él especificaba que inteligencia era lo que medía sus pruebas. Ok, gracias, pero ¿qué es? Entonces, el tema de salud mental es un tema que nos ha llevado mucho tiempo tratar de entenderlo y que se seguirá modificando con el paso de los años. Una salud mental, una estabilidad emocional, una forma que tenemos precisamente para afrontar las diversas cosas y los diversos eventos y sucesos que nos tocan vivir con el paso del tiempo. Ahora, en este sentido, cuando hablamos de salud mental, sí podríamos entenderlo como este estado relativamente perdurable, en el cual la persona se encuentra bien adaptada, siente gusto por la vida y está logrando una autorrealización. La definición se me hace bastante prudente, sin embargo, cae un poquito en la parte del romanticismo, ¿no? Bien adaptada, eso me encanta, ¿no? Pero bien adaptada ¿a qué? Eso es donde caemos en el problema, ¿no? Nosotros podemos estar bien adaptados ante una sociedad, una estructura y una cultura de violencia. ¿Podríamos decir que es salud mental? No. Podríamos decir que estamos normalizando un problema que tenemos, ¿ok? Si todos nosotros en un lugar, en un espacio-tiempo del país, un estado, una delegación, una alcaldía,
un municipio, estamos siendo ansiosos y entonces yo me adapto a esa ansiedad, pues creo que estamos teniendo ahí verdaderamente un conflicto, ¿no? Entonces tenemos que pensarlo un poquito más hacia allá. Y de alguna forma la Organización Mundial de la Salud pues, nos dice que sí, efectivamente, lo tenemos que analizar como un estado completo de bienestar, pero no solamente ponen un bienestar mental, sino que también tenemos que aumentar las cuestiones físicas y las cuestiones sociales. Es decir, no solamente la ausencia de alguna afección o de alguna cuestión que nos esté alterando, sino tiene que ser una cuestión total y completamente integradora. En estos conceptos, el tema biológico, el tema social y por último, el tema psicológico. Y curiosamente, cuando alguno de estas tres esferas se desbalancea, es cuando empezamos a caer en los problemas, es cuando caemos en los conflictos y es cuando, curiosamente, empezamos a tener estos sesgos cognitivos en la forma de pensar, de actuar y de confrontar la realidad en la cual estamos viviendo. Todos vivimos en la misma realidad, ¿eh? Todos, salvo que tengamos algún tipo de trastorno psicótico. Pero al final de cuentas, todos vivimos en la misma realidad. Aquí lo interesante es qué estamos haciendo con esa realidad, cómo estamos interactuando, cómo nos estamos llevando, cómo estamos coexistiendo, cómo estamos conviviendo. Y si se dan cuenta, y lo iremos platicando un poquito más adelante, al final nos hemos comportado y hemos tomado características, hemos tomado acciones precisamente en las cuales el valor individual, lo que puedo conseguir yo, lo que puedo entender yo, lo que puedo tener yo, se ha vuelto mucho más importante que una cuestión colectiva. Y si a mí me lo preguntan, me parece que la única forma de salir y de sobrevivir de todo este tipo de cuestiones que estamos viviendo el día de hoy, no va a partir de lo individual o colectivo, tiene que ser totalmente al contrario. Es decir, empezar en una realidad colectiva. Pero bueno, resulta que hace un poquito más de 2 años se nos da la noticia de que aparece un nuevo virus que es muy contagioso en la ciudad de Wuhan, en China, y aparece este término de pandemia. Y de momento, en una situación un tanto histérica, un tanto neurótica, todo el mundo se vuelve especialista en las redes sociales, hablando en términos de geopolítica, hablando en términos de pandemia, hablando en términos incluso de salud mental. Ustedes lo vieron, ¿no? Y realmente es un tema en el cual la comunicación, pero no solamente la comunicación, sino toda esta mal información que llevamos a cabo día con día, nos genera realidades diferentes. Es muy interesante ver cómo en cuanto se hablaba de un término como puede ser la vacuna, teníamos 20,000 opciones. Y ustedes recordarán, por ejemplo, cosas que pasaron que llegaban a ser hasta increíbles y que el día de hoy, si los pensamos, podrían ser hasta irrisibles, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaban los termómetros digitales y antes de entrar al súper te tomaban la temperatura en la frente y decías, chin, me va a afectar el proceso cognitivo, ¿no? Híjole, y se popularizan, se vuelven realidades a partir de una construcción que no necesariamente tiene una especificación científica. Es decir, solamente es a partir de lo que alguien piensa, alguien siente o alguien cree. Ahora, para hablar de esta pandemia, sobre todo desde una perspectiva y de una instancia de salud mental, pues nos hablamos de que de que existe una perturbación psicosocial. Y esta perturbación psicosocial puede exceder precisamente la capacidad de manejo de la población que se está afectando, es decir, esta falta de adaptación. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que va a tener ciertas implicaciones y que va a tener ciertas características en donde va a afectar a todas las personas que cohabitan un espacio-tiempo determinado. Entonces, toda la población, de alguna manera, va a empezar a sufrir ciertas tensiones y ciertas angustias, mayor o menor medida, dependiendo el grado y dependiendo el momento. Y ponemos el de mayor o menor medida sobre todo, porque dirían en mi pueblo, pues cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Y por ejemplo, a mí me generaba un cierto nivel de inquietud cuando aparecían ciertos personajes, no voy a decir nombres, pero que decían, bueno, la pandemia no es tan mala, pueden aprovechar para ponerse a hacer ejercicio. Ajá, pero pero si no trabajo, no vivo. Ah, ok, pero en tus ratos libres, en tu casa, haz ejercicio en tu patio, ¿no? Sí, pero no todos tenemos un patio de ciertas dimensiones o un patio que cumpla con ciertas características. No es que esté pretextando las situaciones. Lo que digo es que hay muchas veces que hay ciertos grupos o ciertas estructuras sociales que lo piensan desde una relación y desde una potencia que ellos tienen para ejercer algún tipo de control o algún tipo de dominio por encima de los demás. Y así veíamos algunos deportistas que decían, aprovechen la pandemia para hacer ejercicio. Miren, yo en el patio de mi casa me pongo a correr.
Pues sí, pero tu patio de la casa tiene el tamaño de una cancha de un estadio de fútbol. No podemos hacer un comparativo, ¿no? Sería muy complicado llevar a cabo ese tipo de situaciones. Estos van a generar finalmente efectos. Y hay poblaciones que van a sufrir más este tipo de efectos y este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo cuando vivimos o cuando cohabitamos en ciertas condiciones, por ejemplo, precarias, donde a lo mejor los recursos son limitadas, cuando a lo mejor incluso ni siquiera tenemos acceso a ciertos servicios sociales o a ciertos servicios incluso de salud. Ahí vamos a encontrar una alteración, ahí tenemos un altercado, tenemos una alternancia. Es decir, cada quien, si es cierto, va a hablar como le va en la feria, pero no todos tenemos el mismo boleto comprado. Todos tenemos diferentes situaciones, diferentes contextos y diferentes realidades. Pero bueno, cuando empezó todo este asunto de la pandemia, empezamos a detectar y se empezó a notar que iba a haber tres factores principales en este caso, que iban a estar afectando y que iban a estar alterando a toda la gran estructura de la población. Y dentro de estos tres factores vamos a encontrar, sobre todo empezando por la cuestión muy psicopatológica, la parte de la depresión, que ya se ha vuelto como un canon, la parte de la ansiedad, que se prevé que es la nueva epidemia que vamos a estar viviendo, pero sobre todo cuando juntamos ansiedad y depresión, cuando juntamos la frustración, cuando juntamos las desigualdades sociales, cuando encontramos las injusticias en este caso, pues no hay que ser un genio, llegamos a un papel fundamental que en este caso está enfocado sobre todo con el concepto de la violencia. Ahora, hay muchos sentimientos que van a ser frecuentes y que van a estar asociados precisamente a esta cuestión que vivimos el día de hoy. Y empezamos, por ejemplo, con el mismo estado de salud. Y ojo aquí, porque nos dimos cuenta, a pesar de que nos sentíamos fuertes, bravos, intocables e intachables, y pensábamos que el ser humano es la raza dominante sobre la historia de la humanidad en la Tierra, pues resultó que nos dimos cuenta que éramos muy frágiles. Pues resultó que todas esas hamburguesas, que toda esa comida chatarra, que todos los refrescos, que todos los malos hábitos que hemos ido generando con el paso de los años, pues nos iban a pasar factura, pues nos iban a afectar. Pues ya no iba a ser tan fácil, ¿no? Entonces, hablamos de una interpretación diferente incluso de nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? Si se dan cuenta, parecería que nos hemos convertido en personas total y completamente hedonistas, es decir, que estamos buscando esta gratificación en automático de lo que nosotros queremos y de lo que nosotros buscamos. Y en estas gratificaciones automáticas hemos caído sobre todo en un poco control de los impulsos, en una sensación o en un sentido o en una idea de, yo quiero esto, entonces consigo esto, yo busco esto, entonces voy a tener esto. Ahí es donde empiezan con los problemas. Esto va a dar lugar a una experiencia de autoobservación o de ser observado incluso por los otros. Es decir, no solamente se va a quedar en esto que hemos estado platicando, sino que también aparecen ciertas ideas o ciertos contextos hasta el corte paranoico. El día de hoy hemos ido normalizando este tipo de eventos o este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, y todavía llega a pasar y pasa de manera muy común o de manera muy cotidiana, que vamos viajando en el transporte público, en el metro, en el metrobús, en, no sé, en el micro, en el camión, y una persona estornuda y en automático volteamos a ver por qué estornudó, ¿no? Y lo primero que volteamos es, chin, trae cubrebocas, chin, estará así, chin, estará el otro. Es decir, ya empezamos con un proceso bastante paranoico. Y esto finalmente se va a seguir llevando a cabo. El día de hoy, sí, si bien es cierto, gran parte del país ya se encuentra en el semáforo verde, estamos regresando a vivir la vida de nueva cuenta a las aulas, de nueva cuenta a las oficinas, de nueva cuenta al tráfico. Que es curioso, el tráfico cada vez es mucho más agresivo. Por algo será. Pero estamos volviendo a vivir este tipo de cosas. Sin embargo, a pesar de que cada vez van bajando más las defensas que tenemos con este miedo, finalmente todavía aparece el sentido de chin, alguien se contagió, chin, es su culpa. Si bien es cierto, esto con el paso del tiempo se ha ido modificando, todavía sigue existiendo ese tipo de sensaciones o ese tipo de ideas. También, en cuanto a este sufrimiento, pues el tiempo que normalmente está restando al tema del trabajo, ¿no? Es decir, parte de pérdida de ingresos, parte de pérdida de seguridades en cuanto al puesto, en cuanto al trabajo, así como ciertas repercusiones en el ámbito familiar. Es curioso y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero sobre todo en el tema de las familias, muchas personas o muchas familias terminaron por desintegrarse a raíz de la pandemia.
Claro, porque es diferente tener una familia con una dinámica ya preestablecida a verse las caras 24 horas al día. Y el día de hoy, que ya estamos terminando este proceso, pues obviamente volteamos a ver todo el relajo que hicimos cuando convivimos esas 24 horas con la familia y a lo mejor nos damos cuenta que ya no estuvo tan bonito, que ya no estuvo tan padre en particular. También tuvo que ver mucho con el abastecimiento, por ejemplo, de alimentos, medicamentos, cuidados y cualquier tipo de bien necesario, en donde desafortunadamente apareció una visión y apareció una versión que parecería que nosotros, pues en ocasiones la vemos como algo bondadoso, donde decimos somos muy solidarios. Sí, somos muy solidarios hasta el momento que realmente nos está pasando algo. Y en ese momento parece que ese concepto de ser solidario se nos va acabando. Y es más, parecería que el día de hoy se nos ha estado olvidando, ¿no? Antes, muy solidarios, llegaba a aparecer algún, no sé, algún desastre natural en algún espacio-tiempo y mandábamos latas de frijoles, botellas de agua, se daban apoyos. Y hoy en día empezó la pandemia y esos apoyos, en vez de hacerlo para los demás, los hicimos para nosotros mismos. Y comprando de manera innecesaria cosas que no tenían mucho sentido en particular. Esto precisamente cambió esa idea. Por eso les digo que parecería que nos convertimos en mucho más individualistas. Y si el día de hoy pensamos que queremos sobrevivir y queremos seguir viviendo con este tipo de cosas, pues, si seguimos siendo individualistas, no vamos a lograr absolutamente nada. Tenemos que entender el punto de la colectividad. Aspectos como, por ejemplo, la misma preocupación por cuidar a una familia, la incertidumbre, la frustración, por ejemplo, por no saber cuándo se termina. El día de hoy podemos hablar de que ya parece que va, pero ¿quién nos asegura que no vamos a tener una quinta ola en 2 meses, o en 3, o en 6, o en diciembre de nueva cuenta, ¿no? Que parecería que son los momentos que nos terminan pegando y nos terminan afectando. La misma soledad. El día de hoy estamos como si fuéramos una canción muy popular aquí en México, como el recuento de los daños. Y con este recuento de los daños, es decir, estamos volteando a ver para checar y analizar todas las pérdidas y todo lo que ha estado sucediendo y ha estado pasando con el paso del tiempo. Y aquí vemos que ya no estamos los mismos, que ya no somos todos, que ya tuvo implicaciones y que tuvo afectaciones. Y estas afectaciones no solamente sucedieron y no solamente ocurrieron a nivel de las pérdidas humanas, sino también a partir de todas las consecuencias que están presentando las personas que regresan a vivir una vida normal o que regresan a un espacio, como en este caso, tema de la escuela. Malestar, por ejemplo, la rabia, incluso estos temas de la misma negligencia que tienen algunas personas. Pero bueno, el aburrimiento y la frustración, que ese es un aspecto fundamental. Todo esto que les estoy platicando, precisamente son esos aspectos fundamentales que provocaron esta idea de miedo, esta idea de pánico, toda esta idea que vivimos durante mucho tiempo y que de alguna forma incluso nos hizo buscar ciertas conductas, incluso de corte autodestructivos, como puede ser el consumo de alcohol, el consumo de ciertas sustancias tóxicas, incluso el tema de la comida, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero muchas personas, ahora que regresamos a la normalidad y nos reencontramos con gente que tiene tiempo que no habíamos visto, ya aumentó de peso, o ya consume más alcohol, o ya está con algún tipo de psicotrópico, no sé, alguna cuestión así. Pero todos tuvimos cambios, es la realidad, sí, porque fue una forma de fugarnos de esta realidad que no nos gustaba y que no nos encantaba en ese momento. Aparecen ciertos síntomas depresivos y dentro de ellos la desesperanza y por ende los diversos cambios y alteraciones, tanto en conceptos de apetito, temas de sueño y situaciones habituales. Pero bueno, al principio de esta plática les comentaba 3 aspectos fundamentales que van a terminar afectando o que terminan afectando a manera de consecuencia y que es con lo que tenemos que aprender a lidiar. No podemos hablar de una esperanza, no podemos hablar de una utopía posterior si no entendemos precisamente a qué nos vamos a enfrentar. Y básicamente, cuando les digo a qué nos vamos a enfrentar, pues en primera instancia a todo lo que tiene que ver con los trastornos y las cuestiones ansiosas. Claro, eso va a ser lo del mañana. Bueno, lo del mañana viviéndose en el día de hoy. Cuando hablamos de este proceso ansioso, que bien es cierto, la ansiedad está llena de síntomas psicológicos, de síntomas físicos, de alteraciones orgánicas, pues vamos a tener varias formas en las cuales se demuestra la ansiedad o en los cuales aparecen consecuencias de este mismo proceso ansioso. Empezando por el tema de la angustia. El tema de la angustia, sobre todo enfocado con los pensamientos catastróficos. Una idea total y completamente realizada y hecha hacia el futuro en la cual yo ya estoy preocupado por algo que todavía no pasa o por algo que todavía no me sucede.
Pensamientos catastróficos, por ejemplo, no sé, me invitaron a trabajar en tal lugar, chin, y si me va mal, bueno, tengo que hacer esto, chin, y si lo hago mal, y si no me queda, y si fallo. Es decir, nos empezamos a llenar de ideas como el y si me equivoco, y si está mal, y si educo mal a mi hijo, y si educo, o sea, se genera toda una idea progresista en este caso en cuanto al tiempo. Y cuando hablamos en cuanto al tiempo, sobre todo nos referimos en cuanto a este futuro que nos está tocando lidiar y nos está tocando vivir a cada uno de nosotros. No solamente queda con la angustia, con la ansiedad va muy de la mano el tema del pánico, un tema del miedo. Y este miedo que estamos generando y que tenemos en gran medida el día de hoy, se suscita en gran parte a través de los fenómenos sociales de nuestra época. Y cuando hablo de estos fenómenos sociales cotidianos que vivimos el día de hoy, basta con voltear simplemente a ver a Europa, ver este fenómeno que está pasando entre Rusia y Ucrania, ver la reacción que tienen los demás países europeos, ver la reacción incluso de Estados Unidos, pero también este mismo pánico es voltear a ver a Latinoamérica, voltear a ver a África, voltear a ver las cosas y las condiciones en las cuales estamos viviendo. Ahí es cuando nos damos cuenta, y eso lo vamos a platicar en un momento más, cómo precisamente hemos hecho sociedades desechables. Cómo, por ejemplo, a lo mejor a partir de las situaciones y de las cuestiones que hemos vivido, estamos llegando a este punto del pánico, este punto del miedo, este punto de qué va a venir mañana, qué va a pasar el día de mañana, conmigo, con mi familia, incluso basta con escuchar a mucha gente joven el día de hoy que dice, ¿para qué traigo niños a este mundo? Ven nada más el relajo que estamos dejando, ¿no? Todo eso precisamente está enfocado con esta cuestión, hablando en términos del pánico. Hipocondriasis, literalmente. Y esto va a ser muy cercano, tanto en la hipocondriasis como en la parte de la somatización. ¿A qué me refiero con esta situación? Bueno, cuando hablamos de estos dos procesos en particular, en la hipocondriasis normalmente vamos a tratar de fingir o vamos a tratar de idealizar o de manejar un síntoma de una enfermedad que no tenemos, pero buscamos que alguien nos haga caso. Entonces, si nosotros lo estamos pensando a partir de este fenómeno de la pandemia, vean nada más cuántas personas o en cuántos momentos incluso nosotros nos hemos visto inmersos en decir, en especificar y en mencionar que nos está pasando algo y a lo mejor lo único que estamos buscando es precisamente que seamos tomados en cuenta por alguien más. Ahora, el caso contrario de la hipocondriasis, donde no existe la enfermedad y esta es la parte gravosa, sería la parte de la somatización. Cuando hablamos de este proceso de somatización, aquí estamos hablando que por falta de este mismo control que tenemos del estrés, de la misma ansiedad, nosotros mismos es posible que nos lleguemos a enfermar. Es decir, nos vamos a generar, por ejemplo, y tenemos un montón de factores, todos los que terminan en itis, que aparecen en el estómago, siendo la gastritis y la colitis lo más común cuando somatizamos. Pero se ha demostrado y se ha encontrado que no solamente aparece eso, es como parte de una cadenita. Y parte de esta cadenita va surgiendo día con día y momento a momento. Por ejemplo, sí, muchas veces somatizamos aspectos que nos toca vivir en las cuestiones diarias, que vivimos con la pareja, que vivimos en la familia, que vivimos en el trabajo, que vivimos incluso en la misma estructura social. Y cuando somatizamos esa parte, pues aparece la gastritis. Es muy común, es muy normal. Pero la gastritis puede evolucionar y esta llega a evolucionar, por ejemplo, a la colitis. Y la colitis puede seguir evolucionando si nosotros no hacemos nada para liberarnos de ese proceso ansioso. ¿Y cómo evoluciona una colitis? Podría evolucionar a lo mejor con una úlcera. Y esa misma úlcera podría seguir evolucionando, la respuesta es sí, y puede llegar a provocar un cáncer de colon. Y el cáncer de colon puede terminar precisamente con nuestra vida. Y me ha tocado ver casos en donde pasa esto en el orden que les comento, y al final nos ponemos y nos repensamos y replanteamos y decimos, ¿y qué fue lo que mató a la persona? La ansiedad, literalmente. Incluso tenemos una serie de trastornos, como puede ser, hay una que se conoce como la falla orgánica generalizada. Simplemente el cuerpo dice, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir con esto, yo no puedo seguir con este ritmo, yo no juego. Alteraciones, por ejemplo, en el caso de las mujeres, con respecto a la somatización, alteraciones en el ciclo menstrual, por ejemplo, que también se da de manera común cuando hay procesos ansiosos, depresivos, estresantes. Eh, Diversos problemas, en este caso, de salud, incluyendo uno que es muy famoso y muy conocido, que es la neuralgia del trigémino, es decir, parálisis facial.
No solamente se queda ahí la ansiedad, para que vean ustedes las implicaciones, y esto es lo que vamos a tener y esto es lo que vamos a vivir los próximos años. Sino que además, por ejemplo, podemos aparecer con ciertos trastornos muy característicos, como podría ser el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. En las obsesiones normalmente caracterizadas por este pensamiento circular, por estas ideas que nos están dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, acompañadas de una conducta, una compulsión. Muchas veces esas conductas funcionan para que, pues de alguna forma, equilibremos el pensamiento obsesivo. Pero esas conductas no necesariamente van a ser buenas, no necesariamente van a ser asertivas, no necesariamente van a ser adecuadas. Por ejemplo, llegué a conocer a personas que durante la pandemia, pues escucharon que el cloro era muy bueno para evitar los contagios y se lavaban las manos con cloro. Ojo, se lavaban las manos con cloro, no con agua y cloro, no. Agarraban la botella de cloro y se lavaban las manos. Moraleja, eso es una quemadura de segundo grado. Entonces, parecería que eso que trataban de hacer para cuidarse o para evitar que tuvieran una afectación mayor, los estaba afectando a sí mismos, ¿no? Ahora, en este tema del TOC, pues encontramos rasgos muy característicos. Entre ellos, por ejemplo, todo lo relacionado a trastornos del sueño. Me parece que a todos nos pasó un fenómeno muy interesante y similar durante la pandemia. Empezó la pandemia y nos empezamos a dormir 3 de la mañana, ¿no? Sí, un efecto de insomnio en este caso. Pero alteraciones del sueño, alteraciones alimenticias e incluso alteraciones en las conductas sexuales, dando lugar precisamente a un tema enfocado sobre todo con el concepto de la histeria. Reacciones totalmente histéricas que tenemos ante un evento. Y el día de hoy cada vez es más fácil ver que las personas son más reaccionarias, se frustran mucho más rápido y pierden más rápidamente el control de los impulsos. Perdiendo este control de los impulsos, llegamos a conductas no adecuadas, a conductas que pueden generar y que pueden terminar en conceptos como la violencia. Ansiedad fue nuestro número 1. La depresión sería nuestro número 2. Ahora, para no ahondar tanto y tardarme tanto en esto y no parezca tanto de psicopatologías, pues cuando hablamos de la depresión, básicamente la entendemos como este hecho de sentirte triste, melancólico, infeliz, abatido, derrumbado, ¿no? Básicamente hay dos conceptos fundamentales que nos marca la medicina para entender un proceso depresivo. Uno se llama anedonia y otro se llama abulia. La anedonia es como cuando dejamos de disfrutar las cosas que normalmente nos gustan. Sí, a todos nos gustan ciertas cosas. Ver series, salir a la calle, dar la vuelta, jugar con la mascota, a todos nos gustan ciertas cosas, pero cuando dejas de disfrutar eso, aguas, porque ya tenemos ahí un punto indispensable para hablar de este concepto de la depresión. Aguas. Y parecería que cada vez puede ser por un medio social, puede ser por un medio incluso económico, pero cada vez los productos y servicios parecería que se vuelven más desechables. Y como se vuelven más desechables, aparece esta necesidad de adquisición, ¿no? Y queremos comprar, comprar, comprar para llenar ese vacío emocional, para tener este sentimiento, para evitar ese sentimiento de anedonia, y entonces llenamos los vacíos precisamente con las compras, ¿no? ¿no? Ahí estamos hablando de una combinación entre la parte obsesiva compulsiva y un proceso depresivo. Ahora, el otro concepto que les comentaba, que se conoce como abulia, pues la abulia es como la falta de voluntad, el de, pues, ¿para qué lo hago? ¿Para qué tengo amigos si al final me voy a dejar de hablar con ellos? ¿Para qué estudio si al final no voy a trabajar de lo que estudié? ¿Para qué salgo si al final tengo que regresar? Es decir, existen pérdidas, existen estas alteraciones en el estado anímico. Y entonces aparecen de la mano sentimientos de tristeza, cuestiones de pérdida, ira, irritabilidad, frustración, y todo esto interfiere en la funcionalidad de la persona durante un tiempo y un espacio preestablecido. Y el último concepto del cual les quería platicar en esta conferencia, en esta charla, es precisamente hablando en términos de violencia. Y términos de violencia porque esto precisamente es la realidad que nos está tocando el día de hoy. Son los vestigios y son los resultados de esta pandemia y de la forma en la cual la hemos ido afrontando. No se construyó en los últimos 2 años, esto no se construyó en los últimos 3 años, esto se ha construido en los últimos 100 años, básicamente. En los últimos 40, últimos 50 se ha visto un poquito más fuerte, pero esta es una construcción que tenemos a nivel mundial. Y entonces, si queremos hablar de violencia, primero tenemos que entender el fenómeno en particular. Y entonces la violencia, ¿cómo la podríamos entender o cómo la podríamos ver? Primera instancia, como este uso intencional de la fuerza o el poder físico, ya sea de un hecho o como amenaza contra uno mismo, contra otra persona
o un grupo o una comunidad. Ahora bien, el día de hoy, por ejemplo, es interesante porque procuramos ver únicamente villanos. Y cuando me refiero a solamente vemos villanos, es que parecería que el día de hoy todo lo estamos juzgando y todo lo estamos entendiendo a partir de una posición totalmente dicotómica. Es decir, solamente cosas buenas o cosas malas. Pero ya no tomamos puntos medios, ya no hablamos de realidades, ya solamente estamos hablando de conceptos evocados a que hay dos cosas, lo bueno y lo malo, y se acabó. Y esa es una realidad muy pobre en este caso, ¿no? En la violencia no es muy complicado hablar de el violento y el violentado, ¿no? Tenemos que entender precisamente este fenómeno desde una perspectiva mucho más amplia. El violento por algo es violento y el violentado por algo es violentado. Y si queremos hacer algo para prevenir que siga pasando eso, no solamente tenemos que pensarlo con lo que estamos viendo, porque eso es solamente hacer algo desde encimita. Tenemos que entender que todo es parte de una formación, es parte de una serie de ideas, parte de toda una serie de esquemas, una forma de entender, una forma de ver y una forma de afrontar, en este caso, la vida. Ahora bien, cuando hablamos de este concepto de violencia, pues sí, nos dice que se genera contra este grupo, esta comunidad, esta persona, uno mismo, pero cause o puede causar a nivel de posibilidades, ya sea lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o incluso privaciones. Básicamente, cuando hablamos de privaciones es cuando quitamos algo, ¿no? Y vamos a pensarlo de la siguiente manera. Cuando se educan a los niños, muchas veces se privan de ciertas cosas. Y no estoy hablando de objetos materiales. No quiero que lo piensen de, ay, le privamos sus regalos del Día de Reyes, qué malos somos. No. Privamos amor, afecto, compañía e incluso lo castigamos. E incluso piénsenlo así, en relaciones de pareja que llegan a ser violentas, hay muchas parejas que dicen, si tú no haces eso, yo no te voy a querer. Eso es una privación. Estoy condicionando una situación amorosa a partir de que tú lleves a cabo o a partir de que tú generes una actividad en particular. Ahí es cuando empiezan estas red flags muy famosas, ¿no? Que se ven tanto y que se analizan de manera muy común y de manera muy cotidiana en las redes sociales. Ahora, vamos a tener que distinguir dos fenómenos habituales cuando hablemos de violencia y agresividad para entender qué podemos hacer el día de mañana. Primera instancia, cuando hablamos de violencia, es una construcción social y la agresividad se da por situaciones total y completamente innatas. Todos somos agresivos, no pasa nada, ¿eh? Todos somos agresivos. Y somos agresivos porque la agresividad es una forma de defendernos ante un medio y ante un entorno. Por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, estoy en un salón de clases y yo quiero sacar 10, entonces si yo quiero sacar 10, tengo que hacer mi tarea, tengo que estudiar para el examen, tengo que participar. Eso es una conducta agresiva. Te quieres defender ante un entorno, claro. La agresividad no es mala. Nos tenemos que quitar de esos conceptos bueno y malo, ¿eh? Podríamos hablar de que hay conductas agresivas que generan violencia. Ahí es cuando hablaríamos de un problema. Y hablaríamos de un problema porque la violencia la tenemos que ver como una construcción social. Es decir, una serie de aspectos que nosotros estamos educando, estamos evolucionando y estamos llevando a cabo de manera cotidiana. Y aquí vamos a encontrar, sobre todo en temas de violencia, factores individuales, lo que tiene que ver con cada uno de nosotros. No podemos solamente culpar a mi familia, a la sociedad, a la estructura, a la economía y 20,000 cosas más. No. Primera instancia, factores individuales. Es una toma de decisiones. Claro. Esta toma de decisiones obviamente se ve influido por los factores que aparecen en la familia. El cómo me educan. Piensen ustedes en cómo se están educando el día de hoy a los jóvenes, ¿no? Hijo, que no te diga nada, vas y miéntales la madre, ¿no? ¿Qué importa que sea tu maestro? ¿Qué importa que sea tu maestra? ¿Qué importa que sea un policía? Ok, esa es una parte educativa. Ahí tenemos los factores de familia. Si ustedes, por ejemplo, buscan en alguna página de videos, persona que se golpea con un policía, hay muchísimos videos de gente golpeando policías, ¿no? Llega el policía como figura de autoridad, no estoy diciendo si lo hace bien o lo hace mal, esa es harina de otro tema, pero en lugar de hacerle caso a la autoridad, simplemente reaccionamos y tenemos la conducta violenta, ¿ok? Pero ¿de dónde surge esa conducta violenta? De una serie de esquemas, una serie de pensamientos, una serie de estructuras donde se volvió permisivo ese tipo de acciones, ¿no? Pues, ¿qué? Pues se le va a otro equipo, miéntale la madre, quítale la playera, rómpesela, golpéalo. Le va a otro equipo, eso es lo malo, ¿no? ¿Ok? Como si irle a otro equipo, como si tener una adherencia a un grupo, una religión, una estructura, una escuela, un lo que sea, fuera un motivo suficiente para que lleguemos a estos puntos, ¿no?
Factores ambientales, todo lo que tiene que ver con la estructura social, con lo que tiene que ver muchas veces, pues con la cercanía que tenemos con grupos delictivos, que tenemos con pandillas, que tenemos con ciertos ambientes que nos promueven ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Me llama mucho la atención, por ejemplo, en ocasiones en tema del narco, ¿no? Decimos, ay, pero es que hay algunos cárteles que no son tan malos, ¿no? Porque apoyan a la gente. Ok, esos son esos factores ambientales en donde caemos con el conflicto, ¿no? Sí, ok, te dan una despensa en alguna situación de problema, pero al final de cuentas, como existen esos grupos, pues existe fuga de dinero, existe violencia, existen otro tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, literalmente, nosotros a nivel individual, pues vamos recolectando esas migajas en particular. Y el último aspecto aquí entra en la parte de las psicopatologías. Cuando hablamos de estas psicopatologías, todos los trastornos que tienen que ver, sobre todo en materia de personalidad, al ser una formación, en este caso histórica, social y cultural. Ahora, vamos a platicar un poquito de algunas visiones que tienen los autores. En este caso, por ejemplo, hablando en términos de violencia, tenemos hay muchísimos, solamente me voy a abocar en dos o tres en este caso, como por ejemplo Erich Fromm. Fromm, me parece que tiene dos o tres textos que se pueden reutilizar o que se podrían reinterpretar el día de hoy a partir de lo que estamos viviendo. Uno de ellos, por ejemplo, se llama Anatomía de la Destructividad Humana. Y en este libro muy en particular, aparece una clasificación de tipos de violencia que aparecen en este caso, ¿no? Nos habla de la violencia lúdica, o sea, una violencia literalmente, pues que es solamente divertida, ¿no? Esta violencia lúdica la podríamos entender en un juego de fútbol. Sí, el hecho de ir, estar en el estadio, cantarle a tu equipo, decir groserías, todo eso yo sería una violencia lúdica, sí, y ahí no habría ninguna bronca. El problema es cuando se vuelve una violencia reactiva. Tú me hiciste, entonces va la mía. Y curiosamente, cuando nos sentimos ofendidos, nos sentimos agredidos, las reacciones tienen que ser, bueno, tienden a ser cada vez más fuertes. Ah, me dijiste tal cosa, entonces yo te voy a decir tal cosa. Ah, me hiciste esto, entonces ahora yo te voy a aventar esto. Ah, me amenazaste con golpearte, entonces ahora yo te voy a golpear. Ahí es cuando la parte lúdica se convierte en reactiva, y ahí es cuando deja de adquirir como una función de liberación, ¿no? Y ahí es cuando se convierte en un acto como los que acabamos de ver hace no mucho tiempo. Y aparece una violencia vengativa. Esta violencia vengativa, tú me hiciste, ok, esta es un poquito más fuerte, ¿por qué? Porque ya no depende del impulso. Esta aquí ya hablamos de un proceso cognitivo, es decir, me hiciste, ok, vas a ver. Nos tranquilizamos, nos sentamos, lo pensamos, lo repensamos y lo actuamos. Ya existe una planeación, ya existe un proceso que dirían los abogados y criminis, ¿no? Ya existe un proceso de preparación de una idea y de ejecución de esa idea. Pobre control de los impulsos, pero esto es lo que nos está llegando a pasar el día de hoy. No solamente Fromm nos trata de abocar con este tipo de cosas o este tipo de conceptos, tenemos otros muy en particular, como Brad Evans, que es un filósofo muy bueno en particular, bueno, a mí me gusta mucho en particular, y donde él nos dice, bueno, si queremos cambiar y queremos hacer algo, primero tenemos que pensar contra la violencia, ¿ok? Es decir, replantearnos lo que es, replantearnos cómo la vivimos para tratar de cambiar y tratar de hacer algún tipo de modificación en particular. Incluso Evans, en algunos de sus textos, nos menciona que parte de todo este fenómeno de la violencia se debe a que parecería que el día de hoy nos vemos como si fuéramos una población totalmente desechable. Sí, o sea, nos entendemos a partir de un objetivo y a partir de una situación plena y completamente cuantitativa. Y eso es un conflicto, eso no es nada padre. No tenemos que entendernos a partir de las situaciones cuantitativas. Si queremos generar cambios, lo tendríamos que pensar a partir de una cuestión mucho más cualitativa. Poblaciones desechables. ¿Qué es lo que pasa en ocasiones? Por ejemplo, esta última variante de Omicron que surge precisamente en África, sí, surge en África, pero también parte de lo que se nos olvida es que muchas vacunas no llegaban a África porque había ciertos países que se las quedaban y que a pesar de que su población no se estaba vacunando, se las guardaron. Una idea más individualista. Sí, a nivel de una población, pero sigue siendo una idea individualista. Y precisamente, ¿por qué? Porque parecería que hay poblaciones que se analizan o se ven desde esta perspectiva. ¿Qué pasa el día de hoy con Ucrania y con Rusia? Hay muchos niños que están siendo exiliados de su país o que salen de su país y que son recibidos en otros países con los brazos abiertos. Ok, está bien, pero son esos mismos países que cuando vienen niños de África o de otros lugares, Latinoamérica, les cierran las fronteras. ¿Cuál es la diferencia? ¿Será el color de piel? ¿Será el color de ojos?
Digo, yo no lo sé, yo nada más lo pongo sobre la mesa. ¿Será que hay vidas que valen más que otras? Incluso parte de todo este fenómeno y parte de estas poblaciones desechables que nos han hecho ver o que nos han hecho creer, aparece una frase donde dice, ¿cuántos muertos realmente son bastantes? Cuando empezó la pandemia, se acordarán ustedes, ¿no? Hablábamos de 2, 3 contagios, 10 contagios, 100 contagios, decíamos, ay, son pocos. Se murieron 10 personas, son poquitos, somos 130 millones de mexicanos. Se murieron 500 personas, son poquitas, somos 130 millones. Se murieron 1000, ok, ya suena más, ¿no? Se mueren 10,000, ok, ya suena más fuerte. ¿Que a partir de cuántos muertos son bastantes? Hay veces que vemos en las noticias, por ejemplo, esta semana solo hubo 5 ejecuciones en tal estado y decimos, ay, qué bueno, nada más hubo 5. Nada más hubo 5. ¿A partir de cuánto es mucho? ¿A partir de cuánto es poco? Seguimos hablando de vidas, seguimos hablando de personas, seguimos hablando de gente en este caso. Hay vidas que parecería que las estamos viendo, las estamos analizando como si hubiera más que otras, como si valieran más que otras en particular. Otros personajes, en este caso, Susan Sontag, que es una fotógrafa, en este caso, de la parte asiática. Ella parte fundamental de lo que ha llevado y de lo que ha hecho. Ella se dedica básicamente a la fotografía y durante muchos años ha tomado fotografías de guerra, fotografías de tragedias, fotografías, pues en este caso de muertes, de pandemias, de los fenómenos que se están viviendo el día de hoy. Y entonces ella marca algo que se le conoce como, bueno, que le puso el nombre de estética de la guerra. Vean nomás, el título se me hace maravilloso. Estética de la guerra, es decir, mostrar la realidad tal cual es, no desde una versión romantizada o desde una versión idealizada en algún aspecto. Y entonces en este caso, ella comenta que gran parte de la gente que observa, que ve, que es testigo precisamente de ese tipo de fenómenos genera dos cosas, admiración o aberración. Pues lo ideal es que nos genere aberración, ¿no? Porque finalmente es un sufrimiento, finalmente es una característica que está viviendo una persona. Pero hay muchas ocasiones en donde parecería que hay personas que lo ven como si fuera una admiración. Qué bueno que pasó, qué bueno que sucedió. Aguas, esas son cosas patológicas, hay que tener mucho cuidado. Tenemos otros autores, ya para ir empezando a cerrar esta plática, como por ejemplo Paulo Freire. Y me gusta hablar de Paulo Freire porque es de los que ya nos habla, ok, les he hablado durante 50 minutos de cómo estamos amolados. Ok, ¿cómo podemos salir de esta cuestión? Freire, precisamente, y yo creo que en una dinámica muy interesante, no en una versión solamente educativa y, ojo, no solamente académica. Nos dice, y él nos habla de la educación como parte de un sinónimo de la libertad. Es decir, la educación que funcione y que nos ayude para tratar de pensar de una forma diferente, porque lo que hemos estado pensando es lo que nos tiene como estamos el día de hoy. Tenemos que empezar a cambiar esa idea, empezar a cambiar esa visión. Entonces él nos habla de educación, sí, como este sinónimo de libertad, como esta forma de ideas, de plantearnos aspectos y plantearnos conceptos totalmente diferentes. Pero él no se refiere solamente a una educación escuela, no solamente se refiere a un tema de las aulas, de que si tú tienes muchas maestrías o tienes doctorados vas a ser mejor persona, no. Él habla de una educación que tiene que ver entendiendo la realidad en la cual estamos viviendo. No toda la educación tiene que ser académica, ¿eh? No toda la educación tiene que tenerte un título a un lado. Hay muchísima educación social, cultural, que tenemos que ir entendiendo nosotros a partir de la realidad que estamos viviendo. Esta crítica histórica, no quedarnos solamente con la boca cerrada para decir, pues ya que esto fue lo que me tocó vivir, pues ya que esto es lo que me ha pasado y esto es lo que me ha sucedido en este caso, ¿no? No, tenemos que aprender a criticar estas realidades que nosotros vivimos el día de hoy, si las queremos modificar o si las queremos cambiar en términos particulares. Incluso termina él uno de sus textos con una frase que a mí se me hace brutal y que yo los invito a que reflexionen mucho con esto, ¿no? Donde él dice que cuando no, la educación no funciona como este sinónimo, como esta idea de libertad, el sueño del oprimido es volverse el opresor. ¿Cuántas veces hay que nos pasa? ¿Cuántas veces hay que nos sucede? Que pues nosotros vivimos en una sociedad desigual, con injusticias, y que cuando nosotros tenemos la oportunidad, en lugar de entender esta realidad a partir de lo que estamos viviendo, a partir de que decir, bueno, que yo sé lo que se siente una injusticia, nos volvemos exactamente iguales, ¿no?
Si ustedes se dan cuenta, hay muchas, o sea, yo creo que todos, absolutamente todos nos quejamos, pues a lo mejor de trámites burocráticos, por poner un ejemplo, ¿no? Y decimos, ay, no puede ser que me hagan esto y esto y esto. Pero ya nos pusimos a pensar en nuestro trabajo, qué tan burocráticos somos. Y cuando una persona muchas veces adquiere una posición que tiene que ver con poder, parecería que se nos transforma, ¿no? Parecería que se vuelve diferente. Eso es porque toda su parte de educación no cumplió con este objetivo de generar esa idea de libertad. Entonces, punto número uno del qué hacer cuando hablamos de la esperanza o hablamos de este concepto de utopía, pues es entender que la educación tiene que funcionar como un tema precisamente relacionado a la libertad. Y en este caso, hablando del término de utopía, de lo que nos va a tocar y lo que vamos a vivir en el día de mañana, tenemos un personaje que se llama Bonaventura dos Santos, que es un brasileño que, la verdad, bueno, a mí me está gustando mucho. Y él nos habla precisamente que si queremos hacer un cambio, tenemos que generar un concepto que él le pone imaginación epistemológica. El concepto me encanta, ¿no? Y la imaginación epistemológica, él la está llevando o la quiere analizar a partir de diversificar los saberes en cuanto a la experimentación social. Es decir, para tratar de entender, para tratar de ver qué cosas podemos cambiar y qué cosas podemos hacer diferentes. La epistemología como parte fundamental del método y de la forma de hacer ciencia y de entender precisamente las cosas que vivimos, sí, pero hay que ponerle imaginación. Es decir, parecería que nos hemos quedado encasillados en una cuestión plenamente dogmática, donde buscamos, por ejemplo, hacer algo por obtener un beneficio y tan. No todo debe tener un beneficio, o no todo debe tener un beneficio económico, que esa es la idea que nos han hecho pensar, ¿no? Es que si no ganas dinero no es bueno. Pues espérame tantito, hay muchas cosas que no necesariamente van de la mano con el dinero, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que entender. Por eso es que les comentaba, esta solución es a partir de una cuestión colectiva hacia la situación individual. Y de la imaginación epistemológica también nos habla, bueno, ok, también hay que ponerle una imaginación ética en este caso, ¿no? ¿Para qué? Para expandir de forma simbólica pues, las cosas que nos están surgiendo, que van pasando en la vida diaria, sobre todo en las relaciones que tenemos con los demás, con las demás personas, con los demás seres humanos, valorándolos precisamente como portadores de un nuevo modelo. Y ojo, valorando solamente a las personas, la naturaleza, las cosas artísticas que ha hecho el ser humano, pero parecería que el día de hoy cada vez desvalorizamos más ese tipo de eventos y ese tipo de sucesos. Incluso en alguna otra parte nos habla también de una imaginación política que funcione para ampliar y profundizar toda esta idea democrática que tenemos, toda esta idea de las relaciones, toda la representación y la participación que nosotros debemos de generar a nivel social y a nivel cultural. Ahora, estos tres procesos que les acabo de platicar rápidamente, imaginativos, de imaginación, tendrían que funcionar en primera instancia o tendrían que tener una dimensión deconstructiva y una dimensión reconstructiva. Una dimensión deconstructiva viene de los conceptos de Derrida, que es un filósofo, bueno, fue un filósofo francés, y que nos decía, bueno, hay veces que tenemos que quitar las ambigüedades del argumento, ¿no? O sea, te quiero, pero no te vistas así. Esa es una ambigüedad. Tenemos que deconstruir esas cosas. No puedes condicionar un aspecto al otro, por ejemplo. Entonces, tenemos que aprender a deconstruir muchas cosas y a reconstruir esos eventos. Y dentro de esto nos habla que tenemos que aprender a despensar, ¿sí? Para volver a pensar y pensar lo que aún no fue pensado. Ok, despensar. Ese es un concepto bien interesante. Volver a pensar y pensar lo que aún no fue pensado. Damos muchísimas cosas por hecho. Y así no es esto. Tenemos que replantearnos esas cosas que damos por hecho. No solamente se queda en despensar, también nos habla de desresidualizar, ay Dios mío, para hacer posibles otros ambientes temporales. Cuando hablamos de residualizar, estamos hablando de un fenómeno, de una ambigüedad, de una relación que hay entre el ser humano y el mismo aspecto de la naturaleza. Entonces tenemos que entender otra forma diferente. Igual, desdiferenciar. ¿Pero qué cosa? Las jerarquías. Ok. ¿Se han dado cuenta que de alguna forma estas estructuras sociales, algunas tan rígidas, algunas tan fuertes, solamente nos separan como seres humanos? Y insisto, si tomamos en cuenta lo que decía Brad Evans, pues vuelve desechables a algunos y vuelve más importantes a otros. ¿Por qué? Tendríamos que hacer una deconstrucción y una reconstrucción de ese tipo de jerarquías que tenemos, por ejemplo, previamente, ¿no? Y por último, bueno, y también nos habla de desproducir esta explotación que tiene el ser humano con la naturaleza.
y aprender a producir en convivencia entre los seres humanos y la naturaleza. Cuando hablamos de este concepto, por ejemplo, de desproducir, estamos hablando, por ejemplo, de cuando nos estamos acabando la selva del Amazonas, por ejemplo, de cuando nos estamos acabando ciertas playas por poner un hotel, ¿no? O sea, ¿no sería más fácil? No sé, digo, lo voy a tratar a partir de esto de desproducir. Sería más fácil, bueno, si hay un lugar paradisíaco, pues vamos a conservar el lugar paradisíaco y vamos a poner otras formas de quedarse a dormir o quedarse ahí. Pero parecería, solamente nos queremos aprovechar de la naturaleza para regenerar una cuestión económica. Y esto no siempre va a ser lo más adecuado. Hacia allá es donde yo creo que deberíamos de ir con el paso del tiempo, con esta cuestión utópica o con esta cuestión de qué es lo que va a pasar el día de mañana. Y si ustedes se dan cuenta, si hablamos el día de hoy de ansiedad, de depresión y de violencia, si nosotros queremos resolver este tipo de conflictos, aquí es donde está nuestra utopía, ¿no? Una imaginación epistemológica, un despensar, un desresidualizar, un desdiferenciar y un desproducir. Porque si no, solamente vamos a llegar al mismo punto que teníamos antes. Y el punto que teníamos antes nos convirtió en lo que tenemos el día de hoy. Y ya solamente para concluir, porque creo que ya se me acabó el tiempo, se me dijeron que hasta las 12:30, me gustaría concluir en este caso con por ahí con una pequeña idea que yo creo que por ahí es donde deberíamos de entender o deberíamos de comprender estas situaciones. Muchas veces pensamos que, por ejemplo, para, no sé, necesitamos superhumanos, necesitamos superhéroes, necesitamos super de todo, ¿no? Y yo creo que muchas veces cuando nos dedicamos a la parte, ya sea de estudiar, de enseñar, a la parte del debate incluso, pensamos que nuestra función es cambiar el mundo, ¿eh? Y la realidad es que cambiar el mundo no va a pasar. No, no va a pasar. Y no, yo creo que nada sirve que tengamos una idea de cambiar el mundo. Yo creo que lo ideal, y eso es lo que deberíamos de luchar, es por crear una realidad diferente. Porque esa realidad que teníamos previamente fue lo que nos convirtió y fue lo que nos llevó precisamente al día de hoy. Formas de actuar hay muchísimas. Cada uno tiene su propia trinchera, su propio trabajo, su propio espacio, su propio tiempo. Hay muchísimas. Cada uno de nosotros tiene que aprender cómo hacer ese punto en particular, que eso es donde está el verdadero reto que debemos llevar a cabo con el paso de los años. Y bueno, pues agradezco de antemano sus atenciones. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues con todo gusto me la pueden ir haciendo. Por ahí les dejo mi correo electrónico. Si en algún momento me quieren escribir para mandarme un chiste, un meme, yo con todo gusto lo escucharé, no se angustien. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta en particular. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Igual el espacio por si hay algún comentario, lo pueden escribir pues, por parte del chat o pueden verbalizarlo. De antemano, muchísimas gracias, doctor. Súper interesante. Creo que nos llevamos una tarea bastante importante, ¿no? Quienes escuchamos o escuchan esta conferencia, puesto que el resolver esas problemáticas que usted comentaba desde el principio, de resolver eh, eh, esta serie de circunstancias que conjuntándolos con una pandemia, desencadenaron una serie de problemas que en algún momento se iban a destapar, ¿no? Con todo lo que mencionó, pues nos llevamos la tarea, pues bueno, de saber básicamente cómo llevar a cabo esta serie de trabajos que se proponen desde esta imaginación epistemológica, ¿no? Este, yo tengo la duda de si podría como comentarnos algún ejemplo de qué es lo que se realiza o realiza usted o se realiza actualmente sobre estos conceptos, estos últimos conceptos que fue mencionando que llevaban el prefijo, ¿no? De despensar, desresidualizar, que resulta interesante. Algunos ejemplos para que, por ejemplo, aquellos que están estudiando psicología, aquellos que están interesados, están viendo esta conferencia, pues dijeran, bueno, me queda claro cómo lo voy a poder hacer, cómo puedo ir trabajando. Un ejemplo que se realice o que usted realice en la actualidad. Claro. Sí, claro, con gusto. Bueno,
Los conceptos en general, digo, a mí se me hacen muy interesantes, se me hacen que llevan mucho precisamente al debate y se me hacen que llevan mucho precisamente hacia un aspecto de una reconstrucción, que hacia allá ves donde va el evento, ¿no? Cuando hablamos de esta situación, digo, sí la estamos pensando a un nivel teórico, a un nivel de cómo llevarlo a cabo. Me pareció excelente esto que comentas de, ok, sí, pero en la práctica, ¿qué onda con eso, no? Porque suena así bien bonito cuando uno lo explica. Después dices, a ver, ponlo en práctica, ¿no? ¿A qué te refieres? Vamos a pensar, pues, no sé, te comento, bueno, voy a tratar de pensar alguno en despensar, por ejemplo, ¿no? La percepción que tenemos, por ejemplo, con lo que pasó el día sábado en el partido entre Querétaro y Atlas. Y entonces a partir de ese evento nos hacemos una idea y decimos los de Querétaro son los malos y los del Atlas son las víctimas. O sea, Querétaro son los malos, no las personas que cometieron las acciones antisociales en el estadio de Querétaro. No, Querétaro son los malos. Ya estamos haciendo en automático una inflexión, estamos haciendo en automático una generalización, es decir, todos los que viven en Querétaro son violentos. Y cuando la realidad, no sé si los aquí presentes, digo, yo tengo oportunidad de ir varias veces a Querétaro y es un lugar muy bonito, muy tranquilo, y que yo no, o sea, no me podría imaginar esa parte de que, van a ser violentos. Sin embargo, es una percepción social. Desafortunadamente, esa percepción social que estamos generando se da a través de medios de comunicación, se da a través de todo lo que se está haciendo el día de hoy en las redes sociales, a partir de muchas cosas. Perdón, voy a hacer un comentario muy feo y disculpen si algún día me tiran hate por esto. Pero, por ejemplo, cuando pasó el fenómeno el día sábado, me llamó mucho la atención y yo dije, bueno, quiero saber más, ¿no? Y me puse a investigar y me puse a ver los noticieros de deportes, me puse a ver pues, varios aspectos en la radio, así un montón de cosas. Y resulta que escuché la opinión de todos los comentaristas, de la opinión de todos los reporteros, la opinión de todos los escritores de deportes. Pero al momento yo no he visto en ningún canal o en ningún programa de radio que hayan invitado, por ejemplo, un psicólogo, un sociólogo, un antropólogo, un abogado, un alguien que realmente pueda tener una relación más certera o una definición más certera de este aspecto, ¿no? Eso sería un despensar. Ok, despensar también tiene que ver con el decir, ¿sabes qué? Pues, o sea, y lo digo con todo respeto, los comentaristas de deportes saben muchos de deportes, pero, y lo digo con todo respeto, dudo mucho que a lo mejor, y lo voy a hacer con un comparativo, tengan el mismo nivel de análisis crítico con respecto a un fenómeno como la violencia, como podría ser el de a lo mejor una persona que trabaja en el Instituto de Ciencias Forenses o alguna persona que trabaja en un instituto en contra de la violencia, ¿no? Eso sería un despensar. Pero finalmente nos quedamos con una idea preconcebida de un alguien más. Diría Michel Foucault en alguno de sus textos, ¿no? El problema de los medios de comunicación es que nos piensan y nos generan una idea con respecto a eso. Eso sería un despensar, cambiar esa metodología. Y digo, así ejemplos como este, ahí te va un montón, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con el día 8 de marzo, ¿no? Ese también sería un tema de despensar conceptos como decir, ay, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Tendríamos que despensar ese tipo de ideas, ¿no? Pero insisto, al final de cuentas, en este fenómeno que pasó en el partido, pues sí, todo el mundo habló, menos los que deberían de haber hablado. Lo que pasa el día de hoy en Europa, todo el mundo habla, ahora todo el mundo es especialista en geopolítica, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa, digo, perdón por mis ejemplos, luego son muy manchados. Lo que pasó en la Ciudad de México hace un par de años, desafortunadamente hubo un accidente, se cayó el metro y todo el mundo opinó acerca de construcción como si todos supiéramos un montón de cosas de ingeniería, ¿no? Este, o sea, cuando pasó la película del Guasón, a mí se me hizo un fenómeno muy interesante. La película, no, insisto, está bien hecha, me gustó y todo, pero todo el mundo se sintió criminólogo en ese momento, ¿no? Y todo el mundo hablaba de perfilación criminal y todo. O sea, sí está bien, pero pues vamos a informarnos, ¿no? Sí está bien, pero vamos a aprender analizando desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Ahí tenemos este tema de despensar, por ejemplo, ¿no? Y que yo creo que es muy claro cómo tenemos que empezar a dudar de lo que nosotros mismos sabemos, de lo que nosotros mismos creemos y ponernos a investigar para entender una realidad diferente. Un ejemplo muy vago, ¿no? Por ejemplo, hay uno que va con residualizar y desproducir, y que tendría que ver con esta relación íntima que tenemos entre el ser humano y la naturaleza. Cuando pasó el momento del aislamiento social, nos encerramos en la casa y pasó algo interesantísimo, ¿no? Los animales volvieron a su hábitat. O sea, la plaga somos nosotros. Entonces nos tenemos que entender a partir de esa situación. Nosotros somos la plaga. Y por ejemplo, tenemos que entender que, bueno, si bien es cierto, es parte del equilibrio en la naturaleza, la producción y todo ese tipo de cosas, sí, pero tampoco puede estar por encima conceptos como el dinero, por ejemplo, ¿no?
la construcción y todo ese tipo de cosas que se llegan a hacer en algunos espacios como el Amazonas, donde literalmente nos estamos acabando el pulmón del mundo solamente porque algunos personajes ganen ciertos pesos o ciertas cuestiones de dinero. Simplemente aquí bastaría, voy a hacer un ejemplo bien absurdo, si lo quieres pensar así. Si una persona hace ecoturismo, ya está haciendo algo, ya está haciendo un desproducir, ¿no? No, o sea, yo no digo porque luego dicen, es que parecería que quiere que todos nos quedemos encerrados. No, no es que nos quedemos encerrados, o sea, pues vamos a salir, pero también vamos a aprender a convivir con la naturaleza. Vamos a enseñarle a los niños cómo se convive con la naturaleza y que de la naturaleza yo obtengo algo y ella obtiene algo de mí. Esa es una relación intrínseca. No, y no lo que voy a obtener es un beneficio necesariamente económico para mí, automático y en este momento. Ahí es donde empiezan como todas esas utopías. Por eso digo que, bueno, me gusta verlo como utopías porque sé, yo lo sé, que no va a pasar el día de mañana que digan, ay, tiene razón, vamos a dejar de secar los cenotes en Cancún para no construir un hotel 5 estrellas. No va a pasar, no. Yo sé que no va a pasar mañana, ¿no? Pero si seguimos con la idea de vamos a aprovecharnos para conseguir dinero, pues sí sé que se va a acabar. Ahí es donde encontraremos, yo creo que buenos ejemplos Claro. con esta idea. Claro, no, no, excelente, excelente. Y súper padre que a través, por ejemplo, de estos espacios y del invitar a gente experta como usted, pues nos brinde este tipo de información para, igual, ¿no? Se me ocurre ahorita que lo estaba comentando, pues hacer ese ejercicio de despensar muchos de estos elementos, ¿no? Que está presente. Y le agradezco muchísimo. Muy interesante la conferencia. Le comento por parte de los organizadores que la constancia se le estará enviando por correo, ¿no? Igual nuevamente con la posibilidad de en algunos otros eventos que se organicen por parte de la entidad, podamos contar nuevamente con su participación. Por Le supuesto, yo doy, gracias, le doy las gracias y les recuerdo a los asistentes seguir disfrutando de las actividades de este primer coloquio internacional online, ¿no? Un abrazo a todos y que estén muy bien. Hasta luego. muchas gracias. Hasta luego.